las 10 de la mañana. Me da mucho gusto que con estricta puntualidad el auditorio esté completamente lleno, lo que no es para menos, porque tenemos el honor de que nos acompañe el día de hoy para la tercera conferencia de este primer ciclo del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, el licenciado Luis Raúl González Pérez, que como todo el mundo sabe, es el abogado general de la UNAM y tiene una brillantísima trayectoria en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entonces se llamaba así, sin el artículo LOS. Fue primer y segundo visitador, hizo ahí una labor realmente sobresaliente, realmente relevante. Fue el responsable del programa de protección a periodistas, fue también su procurador y tuvo a su caso haciendo un papel realmente destacado, realmente memorable. Tuvo a su cargo la Fiscalía para el caso Colosio y ahí hizo una investigación muy sólida. Jamás se dio a la pretensión inaceptable jurídica y éticamente de fabricar archivos expiatorios. Hizo una investigación muy seria y en todo momento explicó las hipótesis confirmadas por esta Fiscalía en una de las investigaciones más rigurosas que se han hecho en la historia forense mexicana. Es investigador universitario, profesor de la Facultad de Derecho, y es sobre todo un hombre que ama la justicia, que ama los derechos humanos, que se ha conducido con un sentido ético muy, muy sólido. Tengo la fortuna de disfrutar de su amistad y por esa razón, haciéndose un hueco en una agenda que siempre es muy apretada, porque no solamente es el abogado general, sino que el rector le tiene tal confianza que le pide ayuda para muchas cosas, para muchos actos académicos, para muchas cosas muy importantes para la universidad. Y el tema que va a tocar hoy es un tema de la mayor importancia. Como todo el mundo sabe, la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos es una reforma de enorme importancia sobre la que se han dicho ya muchas cosas, pero Luis Raúl González, con una gran capacidad analítica, ha hecho un análisis muy riguroso de estas reformas y pone en claro cuáles son los alcances de esa reforma y qué de novedoso tiene y qué no la modificación constitucional. Queda con ustedes entonces el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Muchísimas gracias por los comentarios al doctor Luis de la Barrera. Como bien lo dijo, nos une una amistad y yo creo que por esa amistad es que fue elogioso en los comentarios, inmerecidos, pero agradezco los mismos. El tema que pretendo abordar es precisamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos, un parteaguas en la evolución, en el reconocimiento de estos derechos humanos y en los medios de su protección, pero quiero enfocarme particularmente al aspecto de uno de esos puntos de la reforma que como consecuencia de la misma hubo una regulación secundaria a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, para hacer un comentario en función de su bondad, de esa pretensión de dotar de mayores dientes a los organismos públicos de derechos humanos. Tocaré muy brevemente algunos aspectos de la reforma en general y luego me centraré en este último punto. Como todos sabemos, el 10 de junio del 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación esta reforma que tiene modificaciones a los artículos
primero, y el artículo primero es de los fundamentales en esa transformación, en esa modificación. El artículo tercero, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97 y el 102 en una parte que es en donde me voy a centrar al final en la reforma secundaria, y el 105. Grosso modo, esta reforma buscó introducir plenamente el concepto de derechos humanos a la Constitución mexicana. Todos sabemos que anteriormente la propia Constitución establecía que se otorgaban las garantías que la Constitución reconocía. Aquí se habla ya no solamente de garantías, sino se introduce el término universalmente conocido, como todos sabemos desde 1789, de los derechos del hombre. En este caso, los derechos humanos, cambia esta terminología que le da mayor fuerza para la exigibilidad de los mismos. Garantiza la más alta jerarquía y eficacia normativa de los instrumentos internacionales de derechos humanos dentro del orden mexicano. Como todos sabemos, se establece precisamente en este artículo primero constitucional modificado que los tratados en materia de derechos humanos formarán ese bloque de constitucionalidad precisamente para ser exigibles, y precisamente esta exigibilidad se traducirá en que hoy el amparo, el recurso de amparo, podrá precisamente ser un instrumento jurídico procesal en donde se reclamarán los derechos contenidos en la Constitución y los derechos contenidos en los tratados internacionales. Introduce, como decíamos, este concepto de derechos humanos y se habla del término reconocimiento, tal como era el concepto en 1857, en la Constitución de 57, en donde se hablaba que la base de las instituciones públicas eran los derechos humanos y se reconocían estos y sus garantías. Volvemos a esta, con la reforma del 2011, a esta nueva conceptualización. Incorpora el principio de interpretación de los derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Es decir, nuevamente se buscará en esa interpretación, en la aplicación del derecho, que estén conformes a la Constitución o a los tratados internacionales, y precisamente se busca reforzar estas garantías y mecanismos de protección. Se establece una clara definición de cómo y en qué circunstancias se puede declarar la restricción o suspensión de derechos humanos y cuáles deben permanecer sin tocar. Es decir, el artículo 29 constitucional establece precisamente la suspensión de las garantías, pero el artículo primero dice que toda persona gozará de las garantías de los derechos humanos y garantías que se reconocen en esta Constitución, con las restricciones y suspensión de garantías que la propia Constitución establezca en los términos que la misma lo señale. Y ahí es donde precisamente se establecen qué derechos humanos en el artículo 29 nunca podrán ser suspendidos. El derecho a la vida, el derecho a la personalidad, el derecho al nombre, a no sufrir afectaciones a la integridad física. O sea, se establecen en la Constitución estos derechos que nunca, en ninguna circunstancia de emergencia por la que pudiera atravesar el país y en donde se tenga que hacer una declaratoria de suspensión de garantías, precisamente hay derechos que serán intocados porque tienen que ver con la dignidad de la persona y no se justificaría, aún en las peores circunstancias, esta afectación o esta suspensión de derechos. Se establece el principio pro homine precisamente en la Constitución para establecer que la norma que se aplicará precisamente en materia de derechos humanos es la que de mejor manera proteja al gobernado. Es decir, ya no importa en qué instrumento esté en la Constitución o en los tratados internacionales, sino se aplicará la norma que beneficie de mejor manera a la persona. Como directrices que se establecen en la reforma constitucional a ciertas instituciones o ciertas libertades, está que en materia educativa
parte de los contenidos que debe de establecer la educación en México, debe de tener precisamente a los derechos humanos. Se establece también que en el sistema penitenciario, uno de los ejes rectores para la reinserción social también sea este presupuesto básico del respeto a la dignidad de la persona, y que precisamente la proscripción para no celebrar tratados internacionales en el artículo 15 que vayan en contra de los derechos humanos. Se establece, por otro lado, que lo que antes era una facultad discrecional y sin garantía de audiencia para expulsar a un extranjero por una decisión del Ejecutivo, pues ahora toda persona goza, en este caso el extranjero, del derecho de audiencia para evitar precisamente la expulsión arbitraria. Y por otro lado, decíamos, se busca el fortalecimiento de los organismos públicos de derechos humanos, se pretende darles mejores y mayores herramientas, y por eso también la modificación del artículo 102 constitucional. En este punto, diré algunos apuntamientos al contenido del artículo 1 constitucional. Los 3 primeros párrafos del artículo 1 conllevan importantes implicaciones para nuestro sistema jurídico. Dispone el primer párrafo que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. De esta disposición destacan el cambio terminológico al que nos referíamos, se sustituye la concepción de que los derechos se otorgan y se reconocen, se hace explícito que los derechos de los que gozamos todas las personas no se agotan en el texto constitucional, dijimos, se amplía a los tratados internacionales, y las limitaciones son las que nos hemos referido. Se debe de dar la interpretación conforme a la Constitución y los tratados internacionales, y por otro lado, en el tercer párrafo, se ordena a todas las autoridades, acorde a sus competencias, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que los sustentan, a la vez que les impone obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Como se observa en esta parte del artículo 1, se establecen 4 obligaciones correlativas a los derechos humanos. Estos 4 principios que rigen el actuar ahora de los servidores públicos y las obligaciones que encontramos. La obligación de respetar, en el sentido de que las autoridades deben abstenerse de cometer cualquier tipo de violación directa o indirecta a los derechos humanos. La obligación de proteger, en el sentido de que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para que los particulares no cometan violaciones a los derechos humanos de otras personas. La obligación de garantizar, en el sentido de realizar todas las acciones necesarias para asegurar o garantizar que todas las personas, sin ningún tipo de distinción, puedan gozar y ejercer sus derechos. La obligación de promover, es decir, realizar todos los cambios y transformaciones necesarias de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del país, de tal manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos. En cuanto a los principios a los que me refiero de universalidad, nos recuerda que los derechos son para todas las personas. El de progresividad impide la inmovilidad de los derechos, los que siempre deberán ampliarse. Es decir, un derecho que haya reconocido nuestro país, no podemos tener retrocesos hacia retomar limitaciones a los mismos cuando el país ya ha avanzado en esto. Un ejemplo muy claro de esto es la pena de muerte. Al proscribirla de nuestra Constitución por el principio de progresividad, México ya no podría precisamente retomar la regulación de esta figura que está aprobado, que no disminuye o no disuade el que se cometan los delitos. Los principios de interdependencia e indivisibilidad implican que todos los derechos se encuentran interrelacionados entre sí y el Estado debe de dar igual importancia a todos los derechos. O sea, no hay un derecho más importante que otro, están interconectados y no podría precisamente el Estado excepcionarse de decir, por cumplir con los derechos individuales, dejo de atender los derechos sociales o viceversa. Las obligaciones, como dijimos,
obliga a los servidores públicos, a las autoridades, a prevenir, a garantizar, a proteger. Esto que parece simplemente declarativo tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque no basta simplemente que estén en la Constitución. Los abogados tenemos que saber exigirlos al Estado. Y voy a dar un ejemplo. Si un ciudadano se ve amenazado, y hace una denuncia penal de que puede actualizarse una conducta, un delito de homicidio por amenazas que ha recibido, y denuncia, y no hay una investigación adecuada del Estado al respecto, podría hablarse de que hay omisión del Estado si no hace una diligente investigación. Y entonces aquí es donde se pueden aplicar este tipo de principios, precisamente en cuanto que habla de que el Estado buscará prevenir y proteger los derechos de las personas. Ahora bien, muchas de las reformas que se establecieron en la Constitución a partir del 11 de junio del 2011, algunas de ellas son redundantes. Por ejemplo, yo refería a los derechos humanos que no pueden ser suspendidos en ninguna circunstancia por muy graves hechos que pudiera estar atravesando el país, como dijimos, el derecho a la vida, a la integridad, a la personalidad. Era necesario establecer en la Constitución este tipo de derechos, establecerlos explícitamente en la Constitución en el artículo 29. No, porque ya estaba la modificación al artículo 1 constitucional, es decir, al establecer que se aplicarán los derechos contenidos o serán exigibles los derechos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Los tratados internacionales ya establecían precisamente estos derechos, tanto la Convención de Derechos, la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya establecían los derechos que no se pueden suspender en ninguna circunstancia. Entonces, con la referencia al artículo 1 constitucional, bastaba simplemente que se aplicara el principio pro homine en el sentido de que se aplicará la norma que de mejor manera proteja a la persona. Pero, sin embargo, se quiso ser explícito en este y en otros artículos de la Constitución, porque, repito, ya los tratados internacionales se vuelven exigibles. Esta es una visión muy panorámica de la reforma, porque yo quise centrarme mayormente en lo que toca con el fortalecimiento del sistema no jurisdiccional de la protección de los derechos humanos. En cuanto a este fortalecimiento del trabajo del sistema no jurisdiccional de los organismos públicos de derechos humanos, se tomaron las siguientes medidas en el artículo 102, apartado B. Se establece la obligación de todo servidor público de responder a las recomendaciones que emitan los organismos protectores de derechos humanos, y en caso de no aceptarlas o no cumplirlas, deberán fundamentar, motivar y hacer pública la negativa. Se establece también la facultad de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso, de hacer comparecer a las autoridades o servidores públicos para que expliquen el motivo de su negativa a aceptar las recomendaciones. Se reiteró la prohibición de conocer asuntos laborales y se establece la obligación por parte de los estados y el Distrito Federal de garantizar en su ley máxima la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. Estas modificaciones lo que buscaron fue precisamente fortalecer la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos y buscar dotarles de mayor fuerza al trabajo que realizan. Se delinea también el procedimiento de consulta pública transparente información pública transparente e informada, mediante el cual se habrá de elegir al presidente de la CNDH y a los miembros del Consejo Consultivo. Se otorga la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad y se otorga facultades a la CNDH para investigar violaciones graves de los derechos humanos. Esta última fracción recordarán que era la que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el artículo 94, que cuando había violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, hacía un procedimiento investigatorio no jurisdiccional para establecer precisamente
cómo se habían violado esos derechos humanos. Ejemplos tenemos muchos, el caso de Aguas Blancas, el caso de Atenco, lo investigó la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, en la reforma del 2011, los ministros de la Corte pidieron explícitamente que se les quitara esta facultad y se le transmitiera a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma, en mi opinión, era también innecesaria, que se hablara de que la Comisión Nacional ahora va a hacer ese tipo de investigaciones, porque esa facultad la tienen desde su origen y ese fue el motivo que dio pauta para el nacimiento de los organismos protectores de derechos humanos. Es decir, la Comisión Nacional y los organismos locales ya tenían esta facultad investigatoria. El propio caso que conoció la Corte de Aguas Blancas y que emitió un documento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos con anticipación ya había hecho la investigación y emitido una recomendación. ¿Y qué violación a derechos humanos no es grave? Todas las violaciones a derechos humanos tienen que ver con la dignidad de las personas. Y en ese sentido, por eso digo que era innecesaria la explicitez en el texto del artículo 102, porque la Comisión ya tiene estas facultades. Creo, Jorge Carpizo aquí señalaba una crítica, decía, si la Corte, en donde se trata de 11 ministros, veía dificultades en su investigación por las presiones políticas a las que podía estar sometido, dice él, pues creo que no era lo más adecuado haber erradicado de la Constitución, de la Corte, esta facultad. De estas medidas para el fortalecimiento del trabajo del sistema no jurisdiccional, podemos destacar precisamente las que me interesan cuando no son aceptadas las recomendaciones o cuando su cumplimiento es deficiente por parte de las autoridades. Y se señala precisamente que se le dota para que los servidores públicos puedan motivar y fundar su negativa a aceptar una recomendación y hacerla pública. Y segundo, que puedan ser citados por los órganos legislativos, los servidores públicos que no acepten esas recomendaciones o su cumplimiento sea insatisfactorio. De aquí desprendemos dos aspectos. El primero es la obligación de todo servidor público precisamente para que las recomendaciones que emitan los organismos protectores, y en su caso al que me he referido, puedan motivar y fundar esos servidores públicos en que hacen constar su negativa. Es decir, es importante que la sociedad evalúe esta circunstancia, es importante que se conozcan las razones por las que un servidor público a quien se dirige una recomendación haga público estos señalamientos. Esto puede conllevar, y también vuelvo a citar a Jorge Carpizo, un riesgo. ¿Qué sucede si las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos están mal sustentadas? ¿Qué sucede si esos organismos públicos no están bien documentados, sobre todo ahora que hablamos de la aplicación de los tratados internacionales, y no fundamentan adecuadamente sus recomendaciones? Podemos debilitar la autoridad moral de estos organismos, ¿sí? Entonces, por un lado, se puede parecer atinado porque obligará a los organismos a ser mucho más cuidadosos, pero también se corre el riesgo de que, ¿qué sucederá si realmente el equívoco estuvo en los organismos públicos de derechos humanos? Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El segundo aspecto que deriva de la disposición constitucional es la facultad de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, de hacer comparecer a las autoridades o servidores públicos para que expliquen el motivo de su negativa a aceptar las recomendaciones. Aquí el riesgo que se puede correr es la politización del trabajo
de los organismos públicos de derechos humanos. Y ejemplos tenemos varios. Por ejemplo, ¿qué sucede con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación? ¿De quién depende la auditoría o a quién le rinde cuentas la Auditoría Superior de la Federación? A la Comisión de Vigilancia del Congreso. ¿Y qué sucede cuando vienen estas observaciones? Si las observaciones son a un funcionario de un determinado partido político, pues los diputados de ese partido político pues van a hacer la defensa de ese servidor público, y la oposición va a aprovechar la coyuntura para precisamente politizar el asunto. Esto puede pasar también con los organismos públicos de derechos humanos. ¿Qué sucederá? Y voy a dar el ejemplo para no hablar simplemente teóricamente, en el primer ejercicio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto. ¿Qué sucederá en las comparecencias de esos funcionarios cuando sean citados por parte de los congresos? Derivado de esto, precisamente se desprendió reformas a las leyes secundarias, a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente reformas que se publicaron el 15 de junio del 2012 en el Diario Oficial de la Federación, para adicionar un párrafo al artículo 46, que incluye 4 incisos, y un artículo bis al artículo 73 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar de la siguiente manera. Artículo 46. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente. La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa y atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. B. La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir recomendaciones emitidas son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos para los efectos siguientes del siguiente inciso. Las autoridades o servidores públicos a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa informarán dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede si persisten o no en la proposición de no aceptar o no cumplir la recomendación. Y D. Y si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables. Es decir, el artículo 46 está señalando el procedimiento y está hablando de que deberá haber una calificativa después de la comparecencia para ver si fue suficiente la explicación del funcionario, o de resultar insuficiente, notificárselo al superior jerárquico. Ahora, ¿cuáles son los supuestos? Esa calificativa la va a hacer la CNDH. En los casos solamente en los que pidió al Congreso que hiciera la citación. ¿Cuáles van a ser los criterios que los organismos públicos de derechos humanos van a tener para decidir cuándo sí hacerlo del conocimiento del órgano legislativo y cuándo no? Y luego, ¿cuáles van a ser los criterios para determinar si las explicaciones fueron suficientes? Si fueron suficientes las explicaciones, entonces, ¿qué sucedió? Nuevamente volvemos al enunciado que yo comentaba. ¿Estuvo mal el organismo público de derechos humanos? ¿No lo sustentó adecuadamente? Entonces, o sea, ¿y qué va a pasar? Aquí se establecen, incluso en el siguiente artículo, la posibilidad de cometer infracciones administrativas. No, en el siguiente artículo, no, en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Pero ¿qué va a pasar en el caso de los servidores públicos, de los organismos públicos, si sus recomendaciones están mal sustentadas? ¿Hay alguna consecuencia o habrá alguna consecuencia?
Otra reforma a la ley secundaria de la Comisión dice: la Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público, es el artículo 73 bis que se modificó, o a la autoridad administrativa que corresponda, la reiteración de las conductas cometidas por una misma autoridad o servidor público que haya sido materia de una recomendación previa que no hubiese sido aceptada o cumplida. Es decir, solamente en la reiteración, si desde la primera recomendación pudo haber incurrido en violación a derechos humanos, ¿qué sucede? De igual manera, de conformidad con la disposición constitucional, se reformó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas en sus fracciones 19 y 20, 19A y 19B, del artículo 8, según las cuales se agregan como obligaciones para los servidores públicos, o sea, ahora es obligación del servidor público, si no es motivo de sanción, el responder las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. Y en el supuesto de que decida no aceptar, deberá hacer pública su negativa. Y B, atender los llamados de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente a efecto de explicar el motivo de su negativa a aceptar esa recomendación. En nuestra opinión, considero que esta reforma legal genera ambigüedades, al menos a la luz de los siguientes comentarios. Va más allá de lo propuesto por la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 y, por lo tanto, reglamenta una cuestión que de suyo no debería ser reglamentada, en mi opinión. De acuerdo con el dictamen de la Cámara de Senadores, la adición al contenido del párrafo segundo, segunda parte del artículo 102, apartado B de la Constitución, se proponía en razón de que, si bien se compartía la propuesta inicial de la Cámara de Diputados en el sentido de que las autoridades que no aceptasen las recomendaciones emitidas deberían publicar las razones de su negativa, la Cámara de Senadores estimó que no era suficiente con que la negativa se publicase, sino que además era necesario que las autoridades que no cumplan o acepten las recomendaciones, fundar, motivar y hacer pública su negativa. Los servidores públicos que no acepten ni cumplan las recomendaciones a solicitud de los organismos comparecerán ante el Senado, como ya se dijo, o a la Comisión Permanente. Como se observa, la propuesta del Senado y que fue aprobada por el Constituyente Permanente no parece haber ido más allá de la intención de que las autoridades que no hubiesen aceptado o cumplido la recomendación explicaran sus razones. El procedimiento reglamentario que ahora se establece como reforma legal parece entonces de una parte excesivo, pues pierde de vista que las recomendaciones siguen siendo no vinculantes, y de otra, innecesario, pues introduce a la CNDH o a los organismos locales de derechos humanos en una dinámica de desgaste al obligarlas a juzgar si las razones que esgrimió la autoridad para cumplir una recomendación deben de aceptarse como válidas. Diría Jorge Carpizo, una especie de dimes y diretes sobre la procedencia de una recomendación. La realidad es que en nuestro sistema las recomendaciones se emiten con fuerza moral no vinculante, y si no se aceptan, desde luego es problema de la autoridad explicar a la sociedad el porqué, y esta será finalmente la que otorgará al ombudsman su autoridad moral. Un ombudsman fuerte, un ombudsman, como sucede en los países donde existe esta figura y donde se originó, precisamente el peso de su recomendación recae en la autoridad moral de la institución. De ahí que sí hay que fortalecer a las instituciones, pero a través del trabajo que realizan, del peso moral de sus recomendaciones y de la publicidad, déjenme decirles, que se tenga para que la sociedad precisamente compre, acepte y apoye y acompañe a los organismos públicos. De la reforma comentada deriva la facultad de denunciar a los servidores públicos, como dijimos. No sabemos exactamente de qué se les va a denunciar, pues esto no se dilucida. Podría ser un delito o una responsabilidad administrativa. En todo caso, dicha denuncia, suponiendo que sea por no acatar una recomendación, devendría en inconstitucional, puesto que el artículo 102 constitucional, apartado B, señala que las recomendaciones no son vinculatorias. Como ya hemos dicho, la fortaleza del ombudsman está en esa autoridad moral. Pero además, si revisamos las leyes, y en particular la que conozco con mayor detalle, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los artículos 70 y siguientes de la ley, ya se le faculta interponer denuncias penales o interponer denuncias, además de que el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público. Es decir, si se trata
de denunciar a quienes cometen violaciones a derechos humanos que puedan ser constitutivas de delitos, la ley de la Comisión Nacional ya prevé en su articulado esta circunstancia. Ahora bien, si se trata, porque en la exposición de motivos del diputado por la fracción del PRI, que propuso la iniciativa que después fue retomada por la Cámara de Diputados, de denunciar a quien no acepte o no cumpla satisfactoriamente una recomendación, pensamos que se estaría yendo más allá del espíritu del artículo 102 constitucional. De la literalidad de la reforma constitucional y de los preceptos transcritos, pareciera que se refiere a quienes hayan cometido la violación a derechos humanos. Pero dice el 73 bis, solamente cuando la conducta sea reiterada. Pues no, debe ser desde la comisión de la primera violación que implique la comisión del delito o de una infracción administrativa. La reforma legal tiene evidentes problemas de redacción que dificultarían su aplicación. Cuando dice ese artículo, si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar por la vía que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables. Decíamos, del tenor literal pareciera que son los que están cometiendo la infracción. Voy a leer lo que decía el senador Alfonso Elías Serrano. Dice, mediante el otorgamiento a los citados organismos protectores de la facultad de denunciar a los servidores públicos que utilicen argumentos insuficientes o deficientes para rechazar o negarse a aceptar sus recomendaciones. Esto debido a que es cuando procede la denuncia, esto debido a que uno de los principales obstáculos que ha enfrentado la institución del Ombudsman en nuestro país ha sido la arraigada percepción en el poder público de que las recomendaciones de estas instituciones son meros exhortos o simples opiniones con relación al actuar de una autoridad o funcionario del Estado. Y esta particularidad, que en otros países ha sido la razón del éxito del Ombudsman, se ha convertido en México en un importante obstáculo para que estos organismos se constituyan como auténticos defensores del ciudadano en contra de los abusos y violaciones de los derechos fundamentales por parte de los gobiernos. Es decir, el senador lo que identificaba es que para que tuviera mayor fuerza los organismos públicos, precisamente se le dotara de la facultad de denuncia, pero pareciera que en su espíritu era cuando no hubiera las razones suficientes para negarse a aceptar una recomendación. Una dificultad adicional que ya advertimos es que, suponiendo que los denunciados sean los servidores públicos o autoridades que se niegan a aceptar o cumplir las recomendaciones, no sabemos de qué se les va a denunciar, pues no se propone paralelamente un tipo penal o una causa de responsabilidad administrativa. Se insiste que podría ser inconstitucional tal circunstancia. Esto inclusive considerando las reformas a las fracciones 19A y 19B del artículo 8, pues estas solamente se refieren a la obligación administrativa de hacer públicas las razones o de comparecer. Hasta ahí llega lo dispuesto por esta ley de responsabilidades administrativas. Como puede observarse, ninguna de estas conductas se aplica en principio al supuesto de denuncia que alude la reforma a la ley de la CNDH. Pero si acaso se refieren a la negativa o reiteración en el cumplimiento de una recomendación, en todo caso, por la mala redacción persiste el problema de si se refiere o no a las autoridades que incurrieron en los hechos, además de que, si es que se alude a la autoridad que no cumple una recomendación, se estaría replicando el problema de inconstitucionalidad. ¿Cuáles han sido los efectos prácticos de estas reformas? Tenemos el caso, precisamente, siguiendo este procedimiento, el caso más emblemático es cuando la CNDH exhortó al Senado para que compareciera el secretario de Seguridad Pública Federal. Ustedes recordarán que se hizo esto 2 días antes de que terminara el periodo presidencial anterior. ¿Cuál era la solicitud de la CNDH ejerciendo ya esta facultad de que compareciera precisamente ante el órgano legislativo, que se supone en el espíritu le va a dar mucho más fuerza para que podamos conocer
esas razones para que el funcionario se enfrente a un poder público y diga las razones por las cuales no aceptó y recaiga precisamente una respuesta de ese órgano legislativo que no tendrá fuerza vinculatoria, pero tendrá nuevamente la fuerza de un pronunciamiento del Congreso o del Senado en este caso, para saber si esas razones estaban realmente fundadas o no. Bueno, el motivo por el cual se le citó al secretario de Seguridad Pública Federal fue la no aceptación de las recomendaciones 62/2010, 43/2011 y 38/2012, así como los nulos avances en el deslinde de las responsabilidades derivadas de la recomendación por violaciones graves a derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurridos el 11 de diciembre del 2011. No tenemos información respecto a si la autoridad a quien se dirigió, hizo pública su negativa. Es decir, no hay información que nos diga si se cumplió el procedimiento, de si hizo público ante la sociedad, previo a la comparecencia, de las razones que tuvo para no aceptar la recomendación. Sabemos que la comparecencia se produjo el 29 de noviembre del 2012. La recomendación 62/2010 deriva de una riña en un penal de Mazatlán en el que murieron 28 reos, luego de la participación policíaca. El titular indicó que el restablecimiento del orden en el interior del centro penitenciario estuvo a cargo de las autoridades locales. La 43/2011, en donde no fue emplazada de origen la Secretaría de Seguridad Pública, sino fue colaboradora en la investigación del Ombudsman, se refiere precisamente a imputación que se hacía a la autoridad de seguridad pública respecto de una actuación de esta. Y la recomendación 38/2012 por los sucesos ocurridos en Morelos, cuando la Policía Federal proporcionó seguridad perimetral ante una riña también, el Ministerio Público investigó los hechos e identificó a los elementos militares como responsables de la muerte de una persona detenida. Y lo de que es público, el asunto de Ayotzinapa. Bueno, ¿qué sucedió? Se citó al secretario de Seguridad Pública y si ustedes ven los videos de esa comparecencia, tanto el legislativo incumplió su deber constitucional y legal, porque no le preguntó sobre el contenido de las recomendaciones motivo de la comparecencia. Se refirió a lo coyuntural de lo que estaba pasando en esos momentos y nuevamente aquí está lo que Carpizo anticipaba de la politización de este mecanismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, recordarán, estaba la investigación sobre este incidente que se tuvo en Morelos, donde balearon a una camioneta donde venían representantes diplomáticos y elementos de la Marina. Y los partidos de oposición al PAN se dedicaron a preguntarle sobre cuestiones ajenas a las recomendaciones. Uno por la politización, otro supuesto, simplemente especulación de mi parte, es que no conocían el contenido de las recomendaciones para poder hacer las preguntas adecuadas, ¿sí? ¿Y qué sucede con los partidarios o los integrantes del partido en el gobierno? Tampoco le preguntaron. Entonces, estos mecanismos se podrán establecer, pero mientras no le quitemos la politización, entonces estas reformas pues no van a tener el sentido que se buscaba y pueden debilitar al Ombudsman. ¿Y por qué digo que pueden debilitarlo? Que hay que corregirlo. Este fue un primer ejercicio. El informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 2012 no refiere nada respecto de qué sigue. A ver, el procedimiento que yo acabo de referir es que la CNDH, en este caso, o los organismos públicos, cuando se trate de entidades federativas, tienen que ver con el Congreso si fueron satisfactorias o no
las explicaciones. El secretario de Seguridad Pública expuso ahí el contenido de las recomendaciones y las razones por las que no las aceptó. ¿Qué calificación de satisfactorio o insatisfactorio tuvo de parte del Congreso y de parte del Organismo Público de Derechos Humanos? No lo conocemos, al menos no está en el informe del 2012 que es público. Entonces, no estamos haciendo un ejercicio adecuado tampoco de esta circunstancia. Dos, si es obligación que se haga público ante la sociedad esas razones y es una responsabilidad administrativa, entonces todavía está abierta la posibilidad de ejercer el artículo 8, fracción 19. ¿Por qué? Porque no se agota con el término del cargo las responsabilidades. ¿Y qué dice respecto de si hay esta reiteración en la no aceptación? El procedimiento que describimos, que se tiene que hacer el conocimiento del superior jerárquico. ¿Se va a hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal? Entonces, estas son, digamos, las circunstancias que diría tenemos que buscar fortalecer en el procedimiento de que ya es norma constitucional y ley. Yo creo que se irá perfeccionando esta circunstancia y que precisamente los organismos de derechos humanos irán haciendo uso de estas herramientas, buscando, repito, lo que habrá que cuidar es que no se politicen. A manera de conclusión, diría que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011 señala expresamente en el artículo primero el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta manera no queda ninguna duda sobre su vigencia dentro del territorio nacional. Este reconocimiento es muy importante porque ahora se podrá poner también los muchos y diversos derechos establecidos en los tratados internacionales. En este sentido, estos instrumentos pueden ser utilizados para completar la perspectiva del elenco de derechos establecidos en la Constitución, existiendo la posibilidad de integrar un bloque de constitucionalidad compuesto por los derechos asegurados por la Constitución, los asegurados por los tratados internacionales que se hayan ratificado y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos el caso Radilla, a partir del cual la Suprema Corte precisamente estableció el control difuso de la convencionalidad, que es también un parteaguas en materia de protección a los derechos humanos. El gran reto que enfrenta el país es la actualización de todos los jueces en el país del conocimiento de los instrumentos internacionales. También resulta importante este aspecto de la reforma en virtud de que el bloque de constitucionalidad debe ser observado por todos los sujetos pasivos de los derechos humanos, como son las autoridades y funcionarios administrativos, los legisladores, los jueces y los titulares de los órganos constitucionales autónomos de los tres órdenes de gobierno. En consecuencia, el Ombudsman debe supeditar sus recomendaciones a las normas existentes, sean nacionales o internacionales. En particular, deben utilizar con mayor frecuencia los criterios fijados por los organismos internacionales, jurisdiccionales o no jurisdiccionales para sustentar sus determinaciones, fortaleciendo la tutela de los derechos con la aplicación del ordenamiento internacional. De igual manera, con motivo de la reforma mencionada, ahora la Constitución reconoce el principio pro persona, que exige procurar la alternativa de solución más beneficiosa para las personas y sus derechos esenciales, acudiendo a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos, y por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. En este sentido, el Ombudsman debe participar en la interpretación progresiva del orden jurídico a través de la aplicación del principio pro persona. Estas y otras nuevas garantías incorporadas de la reforma de derechos humanos de junio del 2011, además de las medidas adoptadas para el fortalecimiento de la figura del Ombudsman, deben ser debidamente aprovechadas por esos organismos para dar certeza y confianza a la sociedad sobre su labor. Los organismos protectores de derechos humanos en nuestro país constituyen un apoyo muy importante en la obligación de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que todo Estado constitucional tiene que garantizar. La reciente reforma en materia de derechos humanos pretende fortalecer esta protección. Es por eso que se ha dado pauta para que la defensa de los individuos con respecto a sus derechos no se realice únicamente a través de medios jurisdiccionales, en los cuales muchas veces se pueden sentir más expuestos y vulnerables.
por la ignorancia que existe sobre el campo de lo jurídico. Así pues, los organismos no jurisdiccionales cumplen con una labor de difusión, enseñanza, divulgación y protección de los derechos humanos en todo el país. Además, hoy es una obligación constitucional y otorgan orientación y protección en los casos en que se pueda presumir que existe una violación a estos derechos por parte de las autoridades o servidores públicos, razón por la cual se deben fortalecer. Las reformas al artículo 46 y la adición del artículo 73 bis a la ley de la CNDH parecen ser bastantes inadecuadas y ameritan una seria reflexión sobre su viabilidad jurídica, además de observarse que en su primera utilización no derivó en las experiencias positivas que seguramente se alcanzarán con el ejercicio cotidiano de esta facultad. Muchísimas gracias. Como anuncié, el análisis de Luis Raúl González Pérez de esta reforma tan importante en materia de derechos humanos es un análisis minucioso y lúcido y muy cuidadoso para ver aquellos aspectos que son un paso adelante, aquellos que resultaban innecesarios y aquellos que presentan problemas que urge resolver, lo cual nos lleva al tema importantísimo de la escrupulosidad con la que debe llevarse a cabo el proceso legislativo. Reformar una norma constitucional o una norma secundaria es algo siempre muy delicado, y si se trata de la materia de derechos humanos, es entonces una tarea mucho más delicada. Muchísimas preguntas surgirían seguramente de esta exposición, pero entre las muchas cosas que pueden resaltarse, que no quiero dejar de anotar, está este asunto de la facultad de las comisiones de derechos humanos de investigar casos graves. Dice el maestro González Pérez, si es una violación de derechos humanos, el caso necesariamente será grave, y las comisiones de derechos humanos siempre han tenido la facultad de investigar estos casos. Si mal no recuerdo, Luis Raúl, la Comisión Nacional surge inmediatamente después del asesinato de Norma Corona, y uno de los grandes éxitos de la Comisión Nacional, al frente de la cual estaba el doctor Jorge Carpizo, es averiguar algo que no había averiguado la Procuraduría General de la República, descubrir quién es el autor intelectual de ese asesinato, autor intelectual que fue detenido, procesado y sentenciado a una pena muy alta. ¿De qué se va a acusar, de qué se va a denunciar al funcionario que no acepta una recomendación si las recomendaciones no son vinculantes de acuerdo con la Constitución? Esta denuncia, dice el maestro González Pérez, podría ser anticonstitucional por este carácter no vinculatorio de las recomendaciones. El peso de las recomendaciones es otra afirmación muy importante, reside en la autoridad moral del ombudsman. Un ombudsman con gran autoridad moral tiene en su recomendación un enorme peso, no solamente en cuanto a los argumentos que utilice, sino en cuanto al respaldo de la opinión pública. Un funcionario que rechace sin argumentos una recomendación bien sustentada, pues queda ante la opinión pública como un enemigo de una causa tan importante como la de los derechos humanos. Y la función del ombudsman finalmente no es transformar el alma de los funcionarios públicos, que eso les correspondería quizá a instancias metafísicas, sino lograr el respeto de los derechos humanos. Entonces, quizá el funcionario no tenga demasiado interés en la materia, pero le conviene aceptar la recomendación por su propia imagen y por lo tanto por su propia carrera política. Y este apunte, uno de los últimos de la exposición del abogado general, tan interesante, de la comparecencia en
en tiempo de compensación del régimen, en el minuto 90, del secretario de Seguridad Pública, solicitada por la Comisión Nacional para que explique la no aceptación de recomendaciones, y es un tema que no se toca, lo cual me parece que no habla muy bien de la seriedad con la que los legisladores deben asumir sus funciones, porque el motivo de la comparecencia era ese. Uno de los problemas respecto de la eficacia del ombudsman es precisamente el de que no tenga siempre el debido respaldo de los órganos legislativos del Parlamento por una sectarización de los partidos políticos. En un escenario distinto que probablemente sea el que se vive en Suecia y en otros países escandinavos, no importa a qué partido pertenezca la autoridad que viola derechos humanos, todos los partidos políticos deben apoyar al ombudsman si tiene razón en lo que está recomendando o en lo que está proponiendo. No es el caso de nuestro país, lamentablemente, y hay muchos ejemplos que así lo confirman. Pero además de esas consideraciones mías, que abusando de que tengo el micrófono a la mano no quería dejar de hacer, nuestro conferencista ha recibido una buena cantidad de preguntas que le pediría que respondiera a las que él quisiera responder muy brevemente. Sí, con mucho gusto. Pregunta Gerardo García: ¿por qué un senador del PAN quiere reformar el artículo 1 de la Constitución, el modificar lo referente a los tratados internacionales? La iniciativa más bien surge en la Cámara de Diputados, por parte de un diputado del PRI, y es un diputado muy serio y muy reconocido. Y esta parte, hasta donde entiendo, hasta donde se ha hecho público, la motivación que tendría este diputado para nuevamente regresar a la interpretación que hace ratito el ex embajador Loesa me hacía respecto del tratamiento que hay sobre el artículo 133 constitucional. Es decir, el artículo 133 constitucional y la interpretación de la Corte no se modificó respecto de todos los tratados, solamente lo correspondiente a los tratados en materia de derechos humanos que precisamente constituyen ahora el bloque de constitucionalidad. Y la intención, entiendo, de parte de este diputado, que es además presidente de la Cámara, es precisamente volver a que la Constitución sea el máximo órgano normativo y del cual se desprendan todas las demás leyes, entre ellos los tratados internacionales. En mi opinión, es una reforma que, por los pronunciamientos públicos que ya se han hecho, no va a transitar adecuadamente, y esperemos que no haya este retroceso en el país por este bloque de constitucionalidad que ya se ha interpuesto, y además por las resoluciones de la propia Corte, Suprema Corte de Justicia, que ha reconocido precisamente para sus resoluciones el que en las jurisprudencias que se desprendan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente serán fuente de derecho para los trabajos que realiza nuestro sistema judicial. Entonces, es una propuesta del diputado priista que pienso que es un retroceso, sería un retroceso para el país cuando estamos festejando precisamente alguien decía Revolución Copérnica, creo que lo decía José Ramón Cosío, respecto de la reforma del 2011 y el bloque o el control de la convencionalidad. La nueva ley de amparo, dice Alexis F. Zamudio, la nueva ley de amparo, hablando de mecanismos de protección, ¿vulnera de alguna forma esta progresividad? No, por el contrario, la nueva ley de amparo es de avanzada, solamente por citar dos de los contenidos que trae esta ley una vez que se apruebe. Pero bueno, está la reforma constitucional, esta ya se hizo la reforma constitucional, pero la ley que va a regular esa reforma es precisamente que ahora, ante ciertos supuestos, va a tener efectos generales, cosa que nuestro amparo
por años siempre tenía lo que se conoce como la relatividad, el principio de relatividad, que solamente beneficiaba a quien interponía el amparo. Ahora se va a poder hacer una declaratoria de inconstitucionalidad, por un lado, y por otro, solamente tenía personalidad para interponer el amparo quien tenía un interés jurídico, es decir, un interés directo, el que resentía la violación de un derecho público subjetivo. Ahora podrá interponerlo quien tenga un interés legítimo. Entonces, más bien va en el sentido de esta ampliación de derechos. Martín Jiménez, debe haber un programa donde se incluyan todos los derechos humanos en la reforma educativa, ya que debemos crear funcionarios con esta visión en derechos humanos, no importando si provienen de escuelas públicas o privadas. Bueno, ya decíamos que parte de la reforma del 2011 incorporó como eje central precisamente en materia educativa el respeto por los derechos humanos y precisamente será una obligación del Estado. Claudia Rodríguez, ¿cómo trasciende la reforma constitucional de derechos humanos en el trabajo realizado por las defensorías universitarias? Bueno, aquí debemos señalar precisamente que las defensorías universitarias, y debo también mencionar que el primer ombudsman universitario surge en 1985 en la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces no está exento precisamente las defensorías universitarias de cumplir con los principios constitucionales que animan la reforma. ¿Cuáles están siendo actualmente los obstáculos para la aplicación de la reforma? ¿Cuál es la actitud de los servidores públicos para ceñirse a la reforma? ¿Cómo se observa a la nueva administración federal con el cumplimiento de la reforma? Bueno, sobre la primera interrogante, que no me dice quién la formula, yo creo que uno de los principales obstáculos en la implementación de la reforma lo va a ser el conocimiento de los tratados internacionales. Ese conocimiento no solamente de los jueces, sino de los abogados, de los litigantes, de los servidores públicos. Ese es el gran reto como país, de tener una cultura en la materia, pero sobre todo quienes van y ejercen los derechos, o quienes defienden los derechos, pues tienen que tener un conocimiento vasto. Quienes aplican el derecho tienen que tener un conocimiento vasto. Por eso el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Juan Silvas Mesa, dispuso dentro del presupuesto una partida especial para fomentar el conocimiento de estos tratados, no nada más en el Poder Judicial Federal, sino en todos los poderes de las distintas entidades federativas, porque este es el gran reto, ¿sí? Ha hecho una compilación el Poder Judicial de todos los tratados en materia de derechos humanos, que consta de 8 tomos aproximadamente, pero además lo hizo en un CD, que hoy, por cierto, se los regalé a mis alumnos y celebro que alguno de ellos esté por aquí presente. La actitud de los servidores públicos a ceñirse a la reforma. Tenemos que buscar cada vez más concientizar a los servidores públicos. Este ha sido una tarea constante de los organismos protectores de derechos humanos desde que surgió la CNDH. Siempre se ha procurado, junto al tema del seguimiento de las quejas, el que haya una gran divulgación de los derechos humanos, y es importante que los funcionarios estén conscientes de esos derechos humanos y hacer hincapié sobre todo en el tema de seguridad, el que los funcionarios encargados de la seguridad pública pues estén sensibles al conocimiento de estos derechos. ¿Cómo se observa la nueva administración federal en el cumplimiento de los derechos humanos? Bueno, yo no podría tener una evaluación de momento, salvo decir que en una materia muy concreta, donde he tenido alguna participación porque no me he desvinculado de una de las funciones que tuve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la defensa de los derechos humanos de los periodistas. He seguido aportando mi granito de arena en ese sentido, y hoy en esa materia, si bien no se ha erradicado el tema de las agresiones a periodistas, se están construyendo los mecanismos que posibiliten precisamente una mejor atención al problema. Pero
Repito, es muy pronto para evaluar en este tema. Están los ejes, yo nada más diría, como ejes rectores de la política que ha anunciado el gobierno federal, está, y déjenme decirlo con conocimiento de causa, está el tema de los derechos humanos, como eje de la política de seguridad y justicia. ¿Y por qué recalco esto? Porque recordarán que la Universidad Nacional celebró un evento internacional sobre seguridad y justicia en democracia. Constituyó, derivado de esa discusión de 100 expertos, una comisión redactora de un documento en donde participaron grandes personalidades como fueron don Sergio García Ramírez, Jorge Carpizo, hoy extinto, Luis de la Barrera, aquí presente, Ernesto López Portillo, Guillermo Silva, y participó un servidor en la misma. Y se elaboró un documento que se llama Elementos para la construcción de una política de Estado en materia de seguridad y justicia. Y la apuesta de ese documento era la prevención. La apuesta de ese documento era precisamente que se diera mayor énfasis a la prevención, no sin dejar de perseguir el delito, que constitucionalmente es una obligación, pero precisamente uno de los ejes rectores que yo he visto ahora de la administración es el de considerar la seguridad ciudadana como uno de los ejes de la seguridad pública, o más bien que el concepto de seguridad sea un concepto de seguridad ciudadana, y en el concepto de seguridad ciudadana el eje transversal es el respeto a los derechos humanos. Esperemos que esos ejes se materialicen en los hechos. ¿Tendría una facultad sancionadora el Poder Legislativo respecto a los servidores públicos que no se apeguen a las recomendaciones? No. Pero el peso moral de un pronunciamiento, decir no me satisfacen tus explicaciones, pues tendría un costo que tendría que evaluar los funcionarios a los cuales se les dirigió la recomendación. Que ese es el fin del ombudsman. El ombudsman precisamente lo que busca es hacer sentir su peso en la administración pública para que se respeten los derechos humanos. Creo que está aquí. Creo que aquí hay otras preguntas. De Martín Beltrán, Facultad de Derecho de la Universidad de San Luis Potosí, Autónoma de San Luis Potosí, considera que el solo cambio de terminología a derechos humanos y garantías por sí mismo es una mejor protección de los derechos de las personas. Considero importante dos cuestiones: respeto a la ley por ciudadanos y autoridades, capacidad profesional por parte de los operadores de cada órgano del poder público en los organismos autónomos. Yo coincido totalmente con Martín Beltrán en estos dos comentarios. El Estado de Derecho, el principio de legalidad lo tenemos que cumplir ciudadanos y servidores públicos. Tenemos que ceñirnos a la ley. Y coincido por eso con su comentario. Y desde luego la capacidad profesional, y de ahí lo que yo decía, precisamente necesitamos servidores públicos conscientes y conocedores de los derechos humanos. Y también no basta que se hagan las mejores leyes o que estén las mejores aspiraciones en el texto constitucional. Se requiere de voluntad política, se requiere de transformaciones y en eso necesitamos trabajar mucho. México es ejemplo de que todo lo que se quiere modificar hay que elevarlo a nivel constitucional, pero el problema no es elevarlo, el problema es materializarlo. ¿Cuál es el beneficio de invocar un tratado internacional de acuerdo al principio de convencionalidad si el juez en amplitud de sus facultades aplica la jurisprudencia aunque sea violatoria de derechos humanos? Bueno, esto es parte del riesgo que se puede correr en la aplicación del control difuso de la convencionalidad. Es decir, el control difuso de la convencionalidad es la inaplicación de una norma que se considere contraria a la Constitución o a un tratado internacional, ¿sí? Y por eso decía, el mayor reto es el conocimiento puntual para saberlo aplicar, porque si se aplica mal, esa inaplicabilidad puede dar lugar también a violaciones a derechos humanos. Entonces, el gran reto es la preparación de quien administra justicia.
Sería violatorio del principio de progresividad el establecimiento de un código penal único que tipifique el aborto cuando en el DF está despenalizado. Es una pregunta muy interesante. No, yo creo que se puede lograr, lograr un código penal único y se tiene que discutir estos temas que dividen a la sociedad mexicana. Tiene que discutirse ampliamente y encontrar las fórmulas jurídicas que acerquen las posiciones y que permitan establecer las diferencias en su caso. Sin embargo, yo creo que sería adecuado que aplicáramos la normatividad internacional en materia de los derechos humanos de las mujeres y de sus derechos reproductivos, aplicando esos estándares internacionales. Pero repito, es parte de los temas que se van a enfrentar en la discusión para llegar a un código único, ciertos tipos penales que tienen diferentes conceptualizaciones. Pues hasta ahí, muchísimas gracias, Luis. Señor abogado general de la UNAM, muchas gracias por esta tan brillante exposición. Me da mucho gusto que haya habido tantas preguntas, no solamente por el número, sino también por el contenido, porque son reflejo del gran interés que suscitó esta conferencia. Vamos a hacer un receso y continuamos a las 11:30 en punto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Raúl. Estuvo excelente, ¿eh?